En esta clase hablaremos sobre los mecanismos de acción patógena de los parásitos, como parte de la APO correspondiente a agentes animados de producción de enfermedad. Para comenzar tendremos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de parásito. Así entonces podemos decir que parásito es aquel individuo que depende metabólicamente de otro. Viven dentro o sobre su hospedador, llamándose así endo o ectoparásitos. Como hemos dicho entonces, dentro de este contexto, cuando hablamos de parásito podemos hablar de huésped y al individuo del cual depende metabólicamente lo podemos denominar hospedador. Los parásitos los podemos clasificar de acuerdo al número de células que lo componen, así entonces podemos mencionar a los protozoarios, que son aquellos que están compuestos por una sola célula, o sea, unicelulares, y los metazoarios, que son aquellos que están compuestos por más de una célula. Dentro de los protozoarios los podemos clasificar en 4 clases basadas sobre todo en el medio de locomoción. Así podemos nombrar a los rizópodos o sarcóidos, que se desplazan por pseudópodos, como es el caso de las amebas y la leishmania. Los ciliados, los cuales aparecen rodeados de cilias. Las cilias son cortas y son muy numerosas. También están los flagelados o mastigoforos, que se caracterizan por poseer flagelos. Estos flagelos son más largos que los cilios y están en menor número. Este es el caso de la Giardia, la Tricomona, Trypanosoma. También están los esporozoos o apicomplexa. Estos son parásitos que tienen una fase de esporulación y sin mayor movilidad, como por ejemplo el Plasmodium, los coccidios, el Toxoplasma y la Babesia, que figura en esta imagen. Dentro de los metazoarios los podemos clasificar en artrópodos, aquellos que tienen un exoesqueleto, y en helmintos, que son los gusanos. Los podemos clasificar como platelmintos o gusanos chatos y nematelmintos o gusanos redondos. Ya así entrando en el mecanismo de acción patógena de los parásitos, podemos comenzar hablando de la acción mecánica. Y esta acción es la que depende del parásito en sí, pudiendo ser la principal la obstrucción o la compresión. La acción exfoliatriz se refiere a la acción que ejerce al alimentarse a expensas del hospedador. Hay diferentes grados con respecto a este mecanismo. Uno es cuando consume el alimento del hospedador o sus desechos, y otro cuando consume directamente la sangre del hospedador. En cuanto a la acción tóxica, es aquella que produce al liberar ciertos metabolitos que al ser absorbidos producen el daño. También tienen acción patógena al transmitir enfermedades y vamos a ver unos ejemplos más adelante. En cuanto a la acción traumática, esta hace referencia a la acción histiófaga, donde se produce el daño a los tejidos del hospedador por medio de los órganos de fijación del parásito en sí. Hay otros mecanismos de daño y estos pueden estar en referencia a la irritación por la presencia del parásito en sí, la hipersensibilidad o respuesta inmune exagerada del hospedador dependiendo de los productos que secreten, o también a la formación de tumores. Vemos algunos ejemplos con imágenes. En esta primera imagen podemos ver un intestino de un canino completo, lleno de gusanos redondos en su interior que producen una obstrucción. Estos son ascaris. En este caso vemos un hígado con un quiste del Echinococcus granulosus. También tiene acción mecánica y de compresión. En este caso vemos un corazón con sus grandes vasos completos de Thyrophilariae mitis, que son gusanos que en su forma adulta se alojan en las cavidades del corazón y los grandes vasos. En cuanto a la acción exfoliatriz, acá podemos ver algunos parásitos que causan síndrome de mala absorción, diarrea o hemorragias. Podemos ver un artrópodo, en este caso es un artrópodo hematófago.
También el ancilostoma, que se alimenta de la sangre del hospedador. Ascaris, como vimos en el otro que causaban obstrucción, también además se alimentan de la comida directamente del hospedador, del propio alimento del hospedador. En la acción tóxica también observamos de nuevo los ascaris, ya que además de las otras acciones anteriores que mencionamos, también producen toxinas, neurotoxinas, que tienen acción espasmódica del intestino. Otros parásitos que también tienen acción tóxica son el ancilostoma, que produce una sustancia anticoagulante, la garrapata, que produce también una toxina que puede llegar a causar parálisis y fiebre. Con respecto a la transmisión de enfermedades, tenemos 3 ejemplos y hay muchos más. En este caso, la garrapata, que transmite la babesiosis, la vinchuca transmite la trypanosomiasis y la pulga, que puede transmitir el Dipylidium caninum. Con respecto a la acción traumática o osteófaga, está causada en su mayoría por los órganos de fijación. El ascaris en el intestino también, además por sus movimientos activos, produce la perforación del intestino. El caso del ancilostoma, que habíamos visto una imagen anterior, produce directamente con su cápsula bucal desgarro de la mucosa. Los artrópodos, como en este caso, perforan directamente la piel, producen esa acción, y en este caso el Dictyofima renale, que se alimenta del tejido renal y llegando a quedar solamente esta pequeña cápsula, esta cápsula muy delgada, y el resto del riñón estar ocupado absolutamente por el parásito. Con respecto a otros mecanismos, habíamos hablado de hipersensibilidad, como es en el caso de la saliva de la pulga, que puede provocar hipersensibilidad, o el caso de Spirocerca lupi, como es este caso, que puede llegar a producir tumores tipo sarcoma en esófago. El equilibrio que existe entre el huésped y el parásito se debe al desarrollo de estrategias por parte del parásito para evadir la respuesta inmune. Así generan respuesta inmune, pero esta no llega a ser eficiente para producir la curación o prevenir una reinfección. Preserva al huésped de la muerte y asegura la persistencia del parásito. Fundamental tener en cuenta todo esto, ya que justamente para que el parásito pueda vivir y cumplir con su función y ser exitoso, necesita que el hospedador se mantenga con vida. Aunque en algunos casos puede llegar a producir la muerte, necesita que este hospedador se mantenga con vida el mayor tiempo posible para poder cumplir su ciclo vital. Y bueno, y finalmente vemos qué acción patógena tienen los protozoarios. Podemos mencionar que el toxoplasma, por su complejo apical, causa una acción directa sobre la célula, además de producir quistes tisulares. También tiene alta capacidad de migración, lo que también produce daño. El trypanosoma infecta a los macrófagos, produciendo de esta manera la evasión de la respuesta inmune, al igual que también lo produce la leishmania. La babesia posee acción directa sobre el eritrocito, culminando con su destrucción y produciendo finalmente una anemia hemolítica. La giardia tiene acción directa sobre la célula, en una acción mecánica, produciendo finalmente la atrofia de las vellosidades intestinales, además de competir por los nutrientes del hospedador. La tricomona produce una reacción de citotoxicidad, permitiendo la invasión de las células endometriales, además de provocar la destrucción de inmunoglobulina G y junto con componentes C3 del complemento, lo que lleva al parásito a ser capaz de evadir la respuesta inmune. En esta diapositiva se puede observar un corte de intestino infestado por coccidios, donde se puede ver la atrofia de las vellosidades intestinales
y la colonización por parte del parásito, vemos las formas parasitarias, dentro de los enterocitos, del epitelio de las vellosidades. El parásito se reproduce en ella y finalmente las termina lisando. Esto produce obviamente un síndrome de mala absorción y una respuesta inflamatoria predominantemente formada por eosinófilos.